hablar básicamente de manera muy general de lo que viene siendo el postmortem de Mulaka. Y antes de continuar, básicamente contarles, ¿no? Cuando empezamos esto del desarrollo éramos completos inexpertos, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y básicamente nos queríamos responder una pregunta en cuanto a lo que se refiere a procesos, a metodologías, a mecánicas, que es, bueno, ¿y cuál es la forma correcta de hacer esto que queremos hacer, ¿no? Que es el desarrollo de videojuegos? Eventualmente, conforme seguimos avanzando en este proceso, nos dimos cuenta y se nos abrieron muchas puertas y se nos dio primero el gran gozo y el placer de convivir con mentes muy brillantes de la industria, a las cuales les hicimos esta pregunta justamente, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la manera correcta de hacerla? Usted, persona que ya lleva mucho más tiempo en desarrollo, debe de saber, ¿no? Cómo es la forma de hacerlo. Y la respuesta que prácticamente todos nos dieron es, no, pues quién sabe, la neta, ni idea. O en otras palabras, de una manera un poquito más estructurada, es no hay unitallas en lo que vienen siendo metodologías. No existe una solución universal que vaya a funcionar para todos. ¿Y qué se refiere a esto? Se refiere a que cada estudio debe de tomar en cuenta sus factores propios, dícese del número de integrantes que tiene, dícese del género de juegos que está haciendo, dícese de su audiencia, dícese de sus recursos, tiempo, personas, dinero, y todas las combinaciones que se puedan hacer con esos factores para encontrar lo que sirve para ellos. Y esto se los digo primero para quitarme toda la responsabilidad de decirles todo lo que les voy a platicar. Probablemente no les va a funcionar, probablemente no sea una solución universal, pero es para lienzo lo que funcionó para lienzo. Y esperemos que les pueda servir a cierta medida a todos los que quieran en algún punto emprender este viaje del desarrollo de videojuegos. Entonces, lo primero y lo más importante, voy a intentar hacer la plática muy rápida y muy general para pasar a la parte más entretenida, que generalmente es la sesión de preguntas y respuestas y es donde realmente salen las dudas y donde realmente sale pues la carnita, ¿no? De este tipo de pláticas. Pero sí quiero tocar 4 pilares importantes en lo que se refiere a todo esto de desarrollo de manera muy general, empezando por lo que es diseño. Diseño, dícese de diseño de niveles, diseño de juego, diseño de mecánicas, diseño de lo que sea. Y antes de poder decirles las lecciones que aprendimos del diseño como tal, les tengo que contar qué fue lo que hicimos nosotros mal, que fue bastante. Básicamente cuando empezamos, y se darán cuenta que no soy artista porque son mis dibujos mal hechos en Paint. Cuando empezamos la asignación del diseño, específicamente hablando del diseño de niveles, se le asignó a una sola persona que nosotros pensando, pues es de los que más juega, es de los que más experiencia tiene experimentando juegos y es un error en el que muy probablemente todos aquí vamos a caer y vamos a seguir cayendo, pues debe de saber, ¿no? Debe saber cómo hacer un nivel que sea entretenido. Hicimos los diseños necesarios, empezamos a levantar niveles, hicimos assets finales que pusimos en esos niveles, hicimos la inteligencia artificial de todos los enemigos, los pusimos en los niveles y nos dimos cuenta que los diseños eran malísimos, a nadie nos gustaba y eventualmente tuvimos que desecharlos y poner a alguien más, ¿no? Alguien más que dijo, oye, yo una vez tomé un curso de level design, entonces, pues perfecto, tú ya sabes cómo hacerlo, tú hazlo. Exactamente el mismo error, volvimos a diseñar, volvimos a invertir mucho tiempo en lo que iban a ser los diseños de los niveles y nuevamente volvimos a jugarlos y nos dimos cuenta que ninguno de los dos estaba en condiciones, eran niveles muy aburridos y lo peor de todo es que ahora todo estaba en fuego, ¿no? Ya habíamos perdido muchísimo tiempo en diseños que venían a funcionar. Para ejemplificar les voy a poner lo que es, y esta es una imagen real, este es el diseño de nivel del primer nivel del juego, de la segunda iteración del que ya estaba estudiado. Como pueden ver, primero para empezar, y el primer bandera roja que pueden notar es que son dibujos hechos a mano que luego escaneamos y pegamos en Paint y luego les pusimos pintura blanca para que no se notaran los bordes. Cada uno de estos cuadros probablemente equivale a lo que hoy equivale a un nivel del juego real. Mulaka, si al que haya jugado Mulaka, uno solo de estos cuadrantes equivale a un nivel del Mulaka de hoy. Para que vean nomás lo ridículo que estábamos pensando. Todos queremos hacer un Zelda al nivel de Breath of the Wild con ese mismo tamaño y claro que nunca iba a pasar, ¿no? Esto en papel no se ve tan terrible, ¿no? Pues se ve en línea, se ve en asignación de mecánicas, de enemigos, etcétera. Pero nunca nos tomamos la molestia de validar lo que estábamos haciendo y quisimos entrar al juego directamente a poner assets finales y a poner todo lo que queríamos que hacía falta. Y ese es el error más grande que se nos pudo venir en tiempos en términos de producción por lo menos. Entonces, nuestras lecciones con todo esto fue primero, a toda etapa de diseño debe seguirle siempre una etapa de validación. Esta imagen que ven aquí es lo que se denomina como el rancho de Guille. Guille soy yo.
Y es básicamente la escena de pruebas en donde metíamos absolutamente todo y jugábamos con los terrenos para hacer lo que para nosotros era Grey Boxing, que no es esto, pero bueno. Hagan de nuevo, ¿no? Cajas grises o Grey Boxing para validar que realmente sus niveles funcionen, ¿no? Ambos en volumen y tamaño y distancias para sus mecánicas de juego, sean las que sean. Validen siempre las mecánicas que van a poner en el juego para saber si van a ser divertidas o no. Validen sus sistemas de cinematics, validen todos los sistemas que van a hacer. No quieran pensar que por el hecho de tenerlos en papel y haber ido con alguien y que les dijo, sí, pues Simón se ve divertido, va a funcionar. Porque la gran mayoría de las veces no es así. Para nosotros, al no tener a alguien que fuese realmente estudiado en lo que viene siendo el arte de game design o de level design, lo que funcionó fue hacer un trabajo en conjunto. O sea, agarrar un equipo base, agarrar un equipo de 3, 4, 5, 6 personas y entre todos empezar de manera democrática a definir lo que se van a transformar en las mecánicas de juego, lo que se va a transformar en el diseño de los niveles, lo que se va a transformar en el diseño de juego como tal. ¿Por qué? Porque al no estar estudiado, si lo pones a hacer todo esto a una persona, le van a faltar perspectivas, ¿no? Que probablemente alguien más iba a tener. Y sí, esto hace que el proceso sea muchísimo más tardado, pero un poquito más foolproof, un poquito más seguro. Y de nuevo, esto es lo que funcionó para nosotros. Siguiente, el diseño de nivel y de mecánicas en general, sobre todo de mecánicas. Una mecánica tiene que tener 3 partes importantes en su ciclo de vida. 1 es el de enseñársela al jugador. 2 es el reforzarla, o sea, el realmente que se quede en la mente del jugador. Y 3, que es la más importante de todos, es la evolución de esa mecánica. ¿Cómo voy a hacer que no sea la misma mecánica repetitiva y que se vuelva monótona para el que la está jugando? Y esto es algo que para nosotros también faltó. No se olviden de hacer este tipo de combinaciones, de hacer este tipo de elementos que van a hacer que una mecánica tal se vuelva única o diferente o memorable, y eso es lo que se va a llevar al jugador al final del día. Lo siguiente es el uso del GDD como tal, y es el GDD como una Biblia. El GDD también evoluciona, ¿no? Conforme avanzas en el desarrollo, pero debe ser la guía absoluta para todo aquel que esté desarrollando para saber en qué dirección se debe de mover el desarrollo, en qué dirección debe moverse todo el departamento de arte, todo el departamento de Progra y todo el departamento de marketing, etcétera, ¿no? Es el que define sus guidelines para hacer lo que están haciendo. Y por lo mismo debe ser muy completo, muy claro y muy conciso. Y debe ser una herramienta de nuevo primordial, ¿no? Yo siempre recomiendo que haya una copia física del GDD en algún lugar para que puedan hojearla, agarrarla y verla. Y si no, tener todo el mundo acceso a una versión digital de la misma, de la versión más actualizada. Luego viene lo que se conoce como el diseño de una buena curva de emoción, o mucha gente los maneja como mapa de humor o como pacing, o depende del sector en el que estés abordando. Básicamente a lo que se refiere es, tu juego va a hacer a tu jugador sentir cosas y tú tienes que planear en qué momento van a sentirse esas cosas. Ahora, uno de los problemas más grandes que tiene Mulaka, y la gente generalmente me ve raro cuando les digo esto, pero yo lo sigo sosteniendo, el primer nivel de Mulaka, que es Amalayuca, para el que lo haya jugado, es el desierto, es malísimo, es un nivel desastroso. ¿Por qué? Porque es un nivel que emocionalmente es muy bajo y conforme avanzas en el juego sí va subiendo y va mejorando, y que es el final del juego es un momento muy emotivo y muy memorable, pero la gente no llega a este momento porque la gran mayoría de los jugadores van a jugar 1 hora de su juego y si no los atrapan en esa hora no van a llegar nunca a esto. Entonces tienen que tener muy en mente que su juego debe atrapar al principio y luego pueden bajar y volver a subir, y eso ya es todo un arte de pacing, pero si no empiezan en una nota relativamente alta, no van a enganchar a los jugadores que quieren para el resto de su juego, ¿no? Y esto es todo un proceso, o sea, realmente hay que ponerse a dividir su juego en niveles y asignarle diferentes valores de, bueno, qué tanto quiero que aquí se sienta elevado, qué tanto quiero que aquí deprima, qué tanto quiero que aquí se sientan determinados aspectos. Tómense la molestia ahora sí que de planificarlo, ¿no? Esto va muy, muy de la mano con el siguiente aspecto, que son las consideraciones externas. Una y la más importante de todas es no olvidarnos que vivimos en un mundo específicamente en el área de videojuegos que está liderado por influencers, ¿no? Lo que viene siendo Twitch o YouTube o cualquier otra plataforma de red social en donde alguien tome un juego y lo juegue y lo muestre a sus jugadores, es algo que no se debe de olvidar. Y para esto, para que un twitchero, un youtubero o un influencer en general quiera seguir jugando su juego, entonces tiene que atrapar desde el principio y atrapar a la audiencia desde un principio. Y esto me lleva a la segunda parte de consideración. Su juego debe ser emocionante para el que lo juega y para el que lo ve también.
O sea, no pueden olvidarse que va a haber una audiencia que muy probablemente puede embarcar en esa misma travesía del juego junto con alguien más, ¿no? Y que eventualmente si le gusta puede llegar a comprarlo. Muchas veces se nos olvida que también va a haber espectadores, ¿no? Incluso hasta si no es un influencer, ¿no? Si estoy jugando y mi hermanito llega y ve el juego, a lo mejor él se anima, ¿no? A comprarlo también. Eso por un lado. Segunda, y muy importante también, no se nos olvide usar herramientas externas al desarrollo mismo, herramientas como lo son los logros, por ejemplo, para atrapar al jugador de otra manera, ¿no? Es tan sencillo como uno de los primeros tips que te dicen cuando estás diseñando logros, es bueno, pon un logro en tus primeros 10 a 15 minutos y de esa manera ya le das al jugador una motivación muy fuerte, una recompensa desde muy temprano para engancharlo y que siga jugando, ¿no? O si quieres motivar a que tu jugador empiece a tener un estilo específico de juego o alejarlo de un estilo muy común de juego, entonces premialo por hacerlo. Si quieres que tu jugador empiece a explorar lugares en donde generalmente no exploras, entonces premialo por hacerlo, ¿no? Mulaka, que es de lo poco que sí hicimos, fue no asignar logros o trofeos a momentos forzados del juego. Si pasas el juego no te vamos a dar un logro por pasar el nivel 1 y luego el nivel 2 y luego el nivel 3 y luego matar al último malo. Te damos logros por encontrar a un NPC escondido, te damos logros por encontrar todos los secretos, te damos logros por etc, etc. Y esto aumenta las posibilidades de que su juego tenga más rejugabilidad y que sea más interesante para el que lo está jugando. Ahora, el siguiente pilar fuerte de enseñanza es la historia como tal. La historia, yo siempre he dicho que en 40 años de historia de los videojuegos es muy difícil que vayamos a encontrar el hilo negro en cuanto a mecánicas. Es muy difícil que vayamos a encontrar esa mecánica única y diferente que va a hacer que el jugador se sienta atraído. ¿Por qué? Porque no sé quién haya visto aquí la película de, ¿cómo se llama? A él no le gustas tanto, que es una chick flick absoluta, pero bueno, el que la haya visto, hay una frase que se me quedó muy, muy, muy pegada que dice, no pienses en ti como la excepción, ¿no? O sea, la verdad es que la gran mayoría aquí somos la regla y es gente en otros lados que van a ser la excepción. Y en ese sentido, lo mismo aplica en juegos en donde no vamos a ser los que se nos ocurra hacer un fútbol con carros, ¿no? Y Rocket League, y ahora sí ya tenemos una mecánica muy única que no depende de una historia. Para todos los demás, algo en donde sencillamente podemos resaltar o un territorio que no ha sido tan explorado es el área o el apartado de la historia, ¿no? Denle la prioridad que se merece. Nosotros en Mulaka, nuestro problema fue que, para el que no conozca Mulaka, está completamente 100% basado en mitos y leyendas tarahumaras, proceso que duró 1 año y medio de investigación, de ir a la sierra, de obtener esos mitos, de destilar esos mitos, de quitarles influencias de la iglesia y de de España y demás, ¿no? Pero así quedó probablemente como hasta mediados de desarrollo. Y a mediados de desarrollo llegó alguien, no diré quién, pero soy yo, y se dio cuenta de eso y lo dijo, bueno, pero pues ya no hay tiempo, o sea, no, ¿cómo? Y a partir de lo que se tenía, entonces ahora sí se creó una pequeña historia que pues más o menos le da un poco de vida al juego, ¿no? Como lecciones de todo esto, entonces ahora sí tenemos que para un juego de acción-aventura, y esto es específicamente hablando de un juego como Mulaka, que es acción-aventura 3D, etcétera, el tiempo de escritura, el tiempo que tienes que dedicarle a la historia, a la estructura narrativa, es significativamente mayor, o no mayor, pero es significativamente más grande de lo que a lo mejor pensaríamos, ¿no? Tienes que dedicarle más o menos el mismo tiempo que le dedicas al diseño de niveles, al diseño de mecánicas, al diseño de enemigos, etcétera. Es un proceso largo y es un proceso que tiene que planearse desde la etapa de preproducción. O sea, no quieran llegar a mediados de que ya esté el juego a querer ahora sí hilar una historia más o menos coherente, no funciona así. Nada más el trabajo de premisa es un trabajo de semanas o meses. Y eso no incluye ni desarrollo de personajes, ni desarrollo de cinematics, ni sistemas para cinematics, ni nada, ¿no? Entonces, tómenlo muy en cuenta, tengan a alguien que esté encargado de esa área. Y después de eso, piensen en sus personajes, ¿no? Y sus personajes como deben de ya saber los que jugaron Mulaka. Mulaka es el ejemplo perfecto de cómo no hacer un personaje. ¿Por qué? Porque Mulaka no dice una sola palabra en todo el juego. Mulaka no reacciona a ninguno de los eventos que hay en el juego. Lo único que hay de reacción de Mulaka es al final, porque fue lo único que nos dio tiempo de realmente dedicarle animaciones específicas y demás.
Mulaka es un personaje blando donde algunos les dirán, pues bueno, puede empatizar el jugador porque pues es un clean slate, ¿no? Literal. Pero la verdad de las cosas es que cualquier escritor los va a bofetear y les va a decir, no, o sea, tiene que haber un personaje con características definidas para que puedas entonces empatizar con esas características, ¿no? La falta de características no es algo con lo que realmente tan fácilmente vayas a empatizar, ¿no? Lo que quieren es lograr algo así, ¿no? Algo más completo, un personaje más multifacético, un personaje que tenga tanto cosas buenas como fallas, ¿no? Y es en esas fallas en donde va a revolver su historia. Apóyense fuertemente de esos momentos de historia para definir varias cosas, ¿no? En este caso, la curva emocional o el mapa de emociones puede estar muy ligado a la historia que pueden o que quieren contar, y en ese sentido puede ayudar, como en este caso, este es el final del juego, y perdón para el que no lo haya jugado, pero pues ya se los spoileé, perdón. El final del juego es un momento muy emblemático y muy emotivo en Mulaka, y en base a ese momento es que se empezó a diseñar una curva que tuviera sentido, ¿no? Si quieres que el jugador se sienta en éxtasis al final del juego, pues entonces tienes que bajarlo antes de llegar al final, ¿no? Y ese tipo de consideraciones puedan ayudarse mucho de la historia que ya estén hilando para llegar a ellos. Asimismo, los momentos de historia, como lo es el final o como lo es cualquier otro momento específico que quieran ustedes, la primera llegada del jefe final o la primera interacción con un personaje importante, puede ayudarlos a definir otras cosas como lo son arte conceptual, ¿no? Por ejemplo, en un juego nuevo, si ya tienen definidos ciertos momentos de historia y quieren empezar a hacer arte conceptual para el futuro, pues entonces sí agárrense esos momentos, ¿no? Si ya sabes que va a llegar yo qué sé, el jefe final iba a estar vestido de rosa, pues entonces hagan que su artista conceptual tome eso en cuenta, y de esa forma el equipo ya puede empezar a ver o visualizar un poquito más cómo se puede ir viendo el juego, ¿no? Y para eso lo único que necesitas es tener esos momentos definidos. Ahora, el siguiente pilar que les quiero hablar es la parte de producción y manejos de tiempo, que queda ad hoc porque la plática pasada fue justamente de esto. En Mulaka ni siquiera les puse una pequeña historia con monitos, primero porque ya no me dio tiempo de hacerla y segundo porque no existió. O sea, no hubo un tiempo ni un rol asignado a alguien para hacer producción, y eso fue de lo que más le dolió a Mulaka y a Lienzo. Y de aquí las consideraciones que tienen que tomarse en cuenta y que quiero que se lleven es no dejen de lado las herramientas de Project Management, que son relativamente sencillas de usar y que no tienen una curva tan alta de aprendizaje para tomarse y usarse, como lo es Teamwork o como lo es Slack o como lo es Asana o como lo es otras herramientas que hay para manejo de proyectos. Utilícenlas, no las abandonen, apóyense de ellas para poder seguir llevando cierta atracción y cierto momentum hacia adelante de manera un poquito controlada, sin dejarse llevar demasiado por ese lado excesivamente creativo que a veces nos gusta decir, no somos artistas y somos muy libres y así. O sea, tiene que haber un cierto nivel de orden en todo esto, porque a fin de cuentas hay que entregar un juego en este caso en una fecha determinada y para eso se requiere orden. Segundo, no dejar de lado las metodologías que ya se conocen y que se tienen bien conocidas. En este caso nosotros usamos Scrums y hacíamos sprints y hacíamos stand-ups y todo esto, pero adáptenlas a lo que funciona para su equipo de nuevo, ¿no? Nuestra versión de Scrum, nuestra versión de Agile, al final del día terminó siendo una versión modificada al 100% para lo que funcionaba para Lienzo. Finalmente, producción puede ser puede ser un rol de tiempo completo. Véanlo así porque es una cantidad de trabajo impresionante la que se necesita para llevar un proyecto hasta el final. No quieran asignárselo a alguien que ya tiene otras 700 tareas porque no es factible hacerlo. De nuevo, manejo de tiempos. Y en tiempos es muy importante que recuerden que nos gusta mucho a veces pensar en sus capacidades, en las capacidades del equipo de una manera, y la verdad es que nunca somos realistas cuando lo hacemos. Tengan mucho cuidado con lo que se refiere a subestimar y a sobreestimar esos tiempos, porque a fin de cuentas su trabajo va a ser una dependencia con alguien más, y ese alguien más necesita tener cierto trabajo en cierto tiempo, o para ejemplos prácticos, el proyecto tiene que acabarse de nuevo en una cierta fecha y para eso se tienen que respetar tiempos reales, ¿no? Intenten ser realistas en cuanto a sus habilidades y eso es un poquito más de ejercicio mental realmente. Y finalmente, lo que se refiere a flujo de trabajo, y esto es con lo que voy a cerrar, no trabajen en silos. Y a lo que me refiero a trabajar en silos es justamente lo que les comento de si yo soy el artista conceptual,
y necesito hacer un concepto de tal, lo termino, se lo paso al modelador, el modelador va a modelar en su totalidad a tal personaje, el personaje lo termina, se lo manda al animador, el animador va a terminar de animar todo lo que tiene que animar del personaje y luego ya se lo pasa a los programadores y los programadores lo meten al juego, ¿no? Esta manera de trabajar, aunque suene relativamente lógica y que honestamente es la manera en la que trabajamos por mucho tiempo en Lienzo, es una manera excesivamente tardada de llegar al objetivo. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de estar haciendo es trabajar en un organigrama un poquito más horizontal, en donde sí, ok, el artista conceptual va a estar empezando a hacer un concepto de lo que se quiere lograr, pero si sabemos que va a ser una figura humanoide, entonces el modelador puede perfectamente bien empezar a trabajar en un modelo humanoide de lo que se necesite lograr y al mismo tiempo el programador puede empezar a hacer todo el cimiento de inteligencia artificial o de lo que sea para llegar a implementarlo después a ese modelo, ¿no? Y el modelo puede simplemente actualizarse después en Unity. Entonces, tomen eso muy en cuenta. También tengan muy en cuenta lo que se refiere a la asignación de roles y a las responsabilidades y a las cabezas de departamento. ¿Por qué? Porque siempre que haya un responsable para una cierta determinada tarea o un cierto determinado grupo de gente, ese responsable puede empezar a poner un poquito más de orden, un poquito más de empuje, un poquito más de sabiduría en cuanto a, bueno, yo sé que esta persona es mejor para esto o va a tardar tanto tiempo en hacer esto, asígnale de esta manera estas tareas, ¿no? Además de que pues es el flujo normal de trabajo. Y fuera de esto es la más obvia, la más común y es algo que obviamos generalmente, pero es clave tener buena comunicación, estar constantemente enterados, no nada más del aspecto técnico de qué se está haciendo en cuanto al juego como tal, sino también al aspecto general, ¿no? De dónde está Lienzo, qué está haciendo su estudio, cómo está posicionado, y esto se refiere a cosas tan simples como cuándo va a salir el juego o en qué eventos vamos a estar presentes. Este tipo de información es importante que el equipo completo la sepa, porque nunca sabes a quién se van a encontrar en la calle y pueda o no decir información confidencial, ¿no? Entonces, mantengan una comunicación buena con todo el mundo en el equipo. Y fuera de esto, ahora sí entramos a la parte divertida, que es ustedes, es la parte de las preguntas. Entonces, ahora sí me gustaría que aquí, levantando la mano, el que quiera y tenga curiosidad o un cuestionamiento acerca de algo del desarrollo o algo de Lienzo, por favor nos lo haga saber. No sé si tengamos algún micrófono por ahí. Si no, pues gritándole. Veo unas manos por aquí enfrente. Ya. ¿Te refieres al acercamiento para entrar a trabajar con la plataforma o la documentación ya que tienes la...? Ya, ok. La verdad de las cosas es que ahí es talacha, pero es escarbarle. O sea, realmente sí hay una documentación específica de Unity incluso para lo que viene siendo la parte de Switch. Una de las grandes ventajas, y de hecho fue de lo que tuve que cortar para no pasarme demasiado tiempo, de las grandes ventajas o de las herramientas que te da Unity, es justamente esta parte de compatibilidad, ¿no? O sea, realmente es muy sencillo empezar a hacer o trabajar builds para diferentes plataformas usando las herramientas que ya vienen de cajón con Unity. Fuera de eso, pues es simplemente, ahora sí que en tu forma de diseñar, digo, código, en este caso en específico, pues asignar así que controladores, asignar manejadores de plataformas para lo que tú sabes que vas a necesitar en cada plataforma, ¿no? El Switch, por ejemplo, tienes que tener un apartado completo para lo que viene siendo el giroscopio, para lo que viene siendo HD Rumble, para lo que viene siendo las cosas específicas de la consola, al igual que todas las demás, ¿no? O sea, Xbox tiene que tener su apartado para achievements, que tiene que ser separados a los trofeos de PlayStation, que tienen que ser separados a los logros de Steam. En ese sentido, de nuevo, ¿no? Yo soy la única forma pues, es aventarse la larga y ahora sí que buscar la documentación que generalmente ya te lo proporciona el mismo SDK de Nintendo mismo, no tanto Unity, pero de la plataforma de desarrollo de Nintendo. Básicamente ahí es donde, por lo menos nosotros encontramos todo lo que necesitamos saber, ¿no? Pero fue más de nuevo, ¿no? Del lado Nintendo, o sea, del SDK de Nintendo y la documentación que te proveen, que del lado Unity. No sé si respondí tu pregunta. Qué extraño. Ya tienen kit de desarrollo, ya tienen toda la relación con, o sea, desarrollador de Nintendo.
Ok, bueno, quizá ahí falta un paso más, ¿no? O sea, todavía después de eso, ya que te consolidas como desarrollador, no nada más de Nintendo, sino como desarrollador de Switch, eh, se te abren las herramientas o las apartados específicos de desarrollo para Switch, y una vez que ya tienes eso, ahí es donde puedes encontrar toda la documentación, ¿no? Que te digo, viene de cajón cuando descargas tu SDK de Nintendo, tu environment de Nintendo, etcétera, ¿no? Y ahí viene pues documentación como viene para cualquier otra de las plataformas. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Al inicio, o más bien a lo largo del desarrollo de Mulaka, ¿tuvieron que cortar cabezas? ¿O fue que el equipo que inició fue el equipo que terminó? Y si fue así, ¿por qué fue? O sea, ¿qué fue lo que no cuadró con Mulaka? ¿Solín? Casi creo que todas las cabezas de lienzo sobrevivieron al desarrollo de Mulaka. Sí, no, sí, no, de hecho sí, no perdimos ningún integrante durante el desarrollo de este juego. De hecho, incluso hasta se fue agregando gente, ¿no? El equipo nuclear de Lienzo siempre han sido 8 integrantes, por lo menos para Mulaka. A esos 8 integrantes se le agregaron un par de freelancers para la parte de música, la parte de sonidos y un practicante en programación. Fuera de eso no perdimos a nadie, pero lo que sí te puedo decir es que, y eso va a pasar en cualquier juego, ¿no? O sea, cualquier juego que estén desarrollando, que vayan a hacer, van a aprender a amarse en el amor, en el odio, y van a aprender a odiarse en el amor. O sea, llegas a un punto en que conoces demasiado bien a todo tu equipo y va a haber momentos en los que quieras arrancarles la cabeza a todos y va a haber momentos en los que adores a todos, ¿no? Entonces, pues es convivencia dentro de equipo, ¿no? Y para eso, de nuevo, es muy importante lo que les decía ahorita, la comunicación y el entender el porqué de muchas cosas, o el entender cómo trabaja una persona, cómo trabaja otra. Pero fuera de eso, la verdad es que es nada más paciencia y 2 o 3 clases de meditación, y no tenemos que perder a nadie en el camino. Pues cambió mucho conforme fuimos avanzando como lienzo, ¿no? Como empresa. Originalmente pues era una empresa de alguna forma autofondada, donde la misma empresa se sostenía, y claro que no era suficiente para hacer un juego grande. Se empezó a trabajar con clientes, empezamos a hacer juegos de ludificación y ludigaming, y clientes que, no sé, una pizzería que necesitaba hacer un juego y trabajamos para ellos, y un museo y chalala, ¿no? Eventualmente dejamos de hacer eso porque el trabajo de clientes es un trabajo que te exige creativamente mucho, ¿no? Te pone muchas limitantes, no puedes trabajar en tus propiedades propias, valga redundancia. Y cuando nos separamos, pues de nuevo nos regresamos a ese mismo sistema de, ok, somos lienzo, empresa ya establecida, pero no tenemos un juego que nos esté fondando. Entonces aventamos una campaña de Kickstarter para hacer Mulaka. La campaña falló, pero la campaña nos dio mucho aprendizaje y nos dio cierto reconocimiento a nivel nacional, y eventualmente a través de todo el efecto dominó que causó esta aventura con Kickstarter y un cierto apoyo que nos dio Posible con Fundación Televisa, llegamos a... Es toda una historia. Bueno, pues sí, básicamente, llegamos después de todo ese dominó a un inversionista privado, que curiosamente estaba en la misma ciudad de Chihuahua, que decidió fondear, pues ahora sí que el estudio, ¿no? y el juego por extensión. Ahorita estamos, de nuevo, ¿no? A través de inversión privada es como está fondeado el producto. Fuera de eso hubieron un par de fondos de gobierno, que también hubo cierto apoyo por el hecho de haber sido de temática cultural y de temática un poquito, pues de nuevo, ¿no? Mexicanos y demás. Fuera de eso, realmente la gran mayoría del desarrollo se fundió a través de inversión privada. Hola, otra pregunta. Con el respeto, soy nuevo en este ámbito de juegos, pero ¿cómo garantizo que el juego responda a una cultura sin caer al terminar ser Jedi, sino que responda 100% a la cultura de México? Una. Dos, lo posible que yo haga al superhéroe en 50 años, ya no conozco a Xicotenca, conozco a este nuevo personaje. Ok, no estoy seguro de haber entendido tu segunda pregunta. Por la primera, en la parte, el apartado cultural como tal, digo, para el mercado mexicano,
por un lado el mercado mexicano es muy similar ya al mercado americano, ¿no? Entonces, lo que apele a los mismos gustos pues, y básicamente a los mismos gustos del mercado americano va a apelar probablemente a los gustos del mercado mexicano. Por el otro lado, y específicamente hablando del caso de Mulaca, Mulaca pues está 100% de nuevo basado en una cultura que ya es mexicana de por sí, ¿no? Entonces, y así es como queríamos hacerlo y así es como quisimos posicionarlo, el hecho de que era una cultura mexicana, un juego para una cultura mexicana hecho por mexicanos, financiado por mexicanos, etcétera. Eso, pues a fin de cuentas, termina rascándole pues el corazón nacional, ¿no? al jugador mexicano, y es algo de lo que, de nuevo, nosotros estamos muy orgullosos, ¿no? Del hecho de poder decir que somos mexicanos y que hicimos un juego en México y que le gustó a los mexicanos. Y en ese sentido creo que pues teníamos un poquito de trampa porque nuestra temática pues era de nuevo 100% apelando a ese lado mexicano, ¿no? O sea, al querer mostrar cosas que fueran de aquí del país, que fueran nacionales en una luz muy positiva, y por el otro lado también porque nos quisimos salir de los temas que son generalmente clichés, ¿no? Nuestro juego no queríamos que fuera ni de mariachis, ni de piñatas, ni de lo que típicamente pensamos como México, ¿no? O ese México americano. Y dijimos, pues bueno, tenemos una cultura muy interesante, una cultura que primero no es de las conocidas como la maya y la azteca, que después de eso es muy interesante y está llena de riquezas, y me van a oír geekear aquí porque me encanta y me fascina realmente la magia que tienen detrás el pueblo tarahumara. Y todavía más que eso, pues porque es de nuevo, ¿no? Una parte mexicana que no se conoce aquí, y para el mexicano es interesante porque dice, sí, a huevo, qué chingón, es mexicano, norte, chalala, y para el que está afuera es interesante porque no es una historia que sea conocida, ¿no? Es una mitología que nunca había oído alguien en Europa o alguien en África o alguien incluso en América, ¿no? O sea, en Estados Unidos. Por la parte del héroe, vas a tener que repetirme la pregunta porque no estoy seguro de haberte entendido. Sí, que el héroe que tú planteas al final sea un héroe de Hollywood y no mexicano. Todavía no estoy seguro de entenderlo, pero por la parte, a fin de cuentas, nuestro juego o la historia de Mulaca como tal, pues es una historia que responde o que se basa o que a fin de cuentas es el megamito, ¿no? O sea, todas las historias tienen a fin de cuentas la misma estructura general, en donde llevamos a un personaje de principio a fin a una situación épica, ¿no? En este caso, en el caso de Mulaca, o del mito principal de Mulaca, pues es la destrucción del mundo, y en tu camino de cómo intentas solventar esto para tu pueblo, ¿no? La forma en la que intentamos hacerlo, a lo mejor que no se sienta tan americano, pues es el hecho de que tú dentro del juego estás conviviendo primero con gente que es parte de la comunidad tarahumara, o por lo menos parte de las mismas tribus regionales de la zona tarahumara, o sea, estás interactuando con tubares, estás interactuando con hopis, estás interactuando con yaquis, ¿no? O gente incluso hasta del sur de México. Segundo, todos los niveles del juego son lugares reales que existen en México y que existen en Chihuahua, entonces era un esfuerzo muy activo por hacer que el jugador no se sintiera en una montaña X, ¿no? O en una barranca que podría estar en cualquier lugar del mundo. Es la barranca del Cobre, que está en México, o es la cascada de Basasiachi, que está en México. Entonces era nuestra forma de recordarle constantemente al jugador que este no era un héroe americano, ¿no? Que este era un héroe pues local, un héroe regional de nuestro país. Y fue la forma que hicimos para que fuera un héroe, pues no, a lo mejor no tan americanizado, pero no sé si eso responde tu... ¿Sí? Hola Guillermo, justo esta convivencia con las comunidades indígenas, posterior al juego, a la venta, a la vinculación, ¿qué parte de responsabilidad empresarial adquiere el lienzo para las comunidades? ¿Un aporte, un beneficio, una fundación? Porque a nivel estadísticas de responsabilidad social tienes una venta mayor cuando tu producto va enfocado
Va por varios lados, o sea, ataca por varios sectores. Primero por el que mencionan, ¿no? O sea, el hecho de que el juego, primero que nada el juego está de nuevo, ¿no? O sea, 100% basado, y cuando digo 100% basado me refiero a que los mitos y las leyendas que presenta el juego son auténticos como los maneja la misma comunidad tarahumara. Y en eso sí fuimos muy cuidadosos de primero hacer partícipe a la comunidad tarahumara durante todo el desarrollo del juego sobre lo que estábamos poniendo en el juego. Segundo, hacer muy partícipes a antropólogos que fueran realmente expertos en el tema, porque nosotros no somos expertos en el tema. Específicamente al doctor Enrique Servín, que es nuestro antropólogo principal y con el que confirmábamos todo, ¿no? O sea, por ponerles un ejemplo muy particular, en algún punto en el juego peleabas con un oso, ¿no? Una de las peleas de jefe del juego era contra un oso, que para nosotros era como que, qué chingón, vamos a pelear con un oso y va a estar bien padre, se va a divertir. Fuimos y lo consultamos con él y él nos dijo, no se te vaya a ocurrir en la vida poner a un tarahumara a pelear con un oso porque el oso es una deidad. Entonces, hubiera sido un escándalo absoluto porque hay, a sabiendas, un tarahumara nunca le haría daño a un semidios, ¿no? Entonces buscamos una forma de meterlo por otro lado y es por eso que te puedes transformar en oso en el juego. Entonces, de nuevo, ¿no? Esa parte de ser muy auténticos incluía el respetar por un lado al 100% las creencias y mostrarlas así al mundo, ¿no? De nuevo, en una luz positiva. El segundo aspecto, la segunda forma en la que la atacamos y que generalmente siempre obviamos el mencionarlo y no sé por qué lo hacemos, pero de las ganancias que genera el juego, el 10% está destinado a regresar a la sierra a través de diferentes organizaciones no gubernamentales, a través de diferentes tipos de apoyo. El cómo todavía está en planeación, porque dependemos de saber la cantidad con la que se va a apoyar para poder planificar de forma adecuada todo esto y hacerlo de manera transparente. Pero esa es la segunda parte, ¿no? O sea, la parte del apoyo, y la primera pues es de nuevo, ¿no? Mostrar esto en una luz positiva para que se alimente al turismo, para que la gente sepa que, si todos estos lugares son reales, entonces pues puedo ir a la cascada de Basasiachi y puedo ir a las Barrancas del Cobre, ¿no? Mira, ahí es donde estaba volando Mulaca, donde estaba volando yo ayer en mi sesión de juego. Yo creo que esas son las dos formas en las que estamos atacando esa parte de responsabilidad social. ¿Sobre qué, perdón? Pues abrimos una champaña, el primer torrent ruso que vimos que fue incluso antes de que sacáramos el juego. La verdad de las cosas es que, mira, no nos tiene con tanto pendiente la parte de piratería. Primero porque no podríamos, aunque quisiéramos, dedicarle el tiempo y los recursos a implementar sistemas antipiratería, ¿no? Y segundo, nosotros somos muy conscientes de que un jugador que va a piratear el juego, primero, no iba a comprar el juego en primer lugar. Y segundo, el hecho de que ya lo está bajando ilegalmente y lo está jugando, significa que entonces ahora tenemos una pequeña pizca de potencial de que él hable del juego con un grupo de gente, ¿no? Y a lo mejor ese grupo de gente sí se anima a comprarlo. Al final del día, mientras más se hable del juego, para nosotros es mejor, ¿no? Y más cuando nuestra temática es cultural y es el chiste es que mientras más gente hable de los tarahumaras, pues todavía más grande para nosotros, ¿no? Mientras más se hable del desarrollo en México, pues todavía mejor. Entonces realmente no nos preocupamos tanto por los torrents. No les recomiendo bajar el torrent ruso porque el tamaño del archivo no corresponde con el tamaño real del juego, entonces hay por ahí algo extraño en ese build. Pero sí, no, realmente nos tiene con poco cuidado. No es algo que obviemos y que no nos, obviamente pues te afecta, ¿no? De alguna forma, pero no es algo que nos quite horas de sueño. Lo que falló con la campaña de Kickstarter, bueno, primero mencionas lo de Chataka, lo de Playground, lo de todo esto vino tiempo después y vino gracias en gran parte aquí a la personita que está en la tercera fila, que está abrazando, ahí está levantando las manos. Él es nuestro encargado de marketing y de publishing en Lienzo. Y vino después de una labor enorme de trabajo, ¿no? Que se hizo para llegar justamente a ese punto. Con Kickstarter específicamente, esto vino muchísimo antes, ¿no? Y lo que falló principalmente fue probablemente, bueno, uno que la verdad es que por más que sí era llamativo y era un proyecto con muchas ganas, todavía le faltaba mucho para realmente demostrar pues el potencial que tenía, ¿no? El potencial a lo que eventualmente llegó, por un lado. Por el otro,
el mensaje que se adaptó, que se agarró del Kickstarter, sí hubo mucho reconocimiento, sobre todo a nivel nacional, pero la gran mayoría de los medios, sobre todo nacionales, lo replicaron como si el juego ya estuviera hecho. Entonces, o como si hubiera estado terminado, como si ya hubiera salido, ¿no? Por ahí nos encontramos una nota, ni siquiera me acuerdo de qué medio, pero que decía que el juego ya había salido y que había filas gigantes en Japón que estaban comprándolo. Y había una foto de una fila en Japón, o sea, era así una ridiculez. Ese fue uno de los mayores problemas que tuvo, que la gente creyó que el juego ya estaba hecho, entonces pues no había necesidad de ir a apoyarlo porque pues ya estaba hecho, ¿no? Básicamente fue por donde surgió el problema, pero de nuevo, ¿no? O sea, para nosotros no fue tanto una derrota como tal, que sí fue un golpe duro, pero fue el primer peldaño de reconocimiento que nos ayudó eventualmente a armar el plan final, ¿no? Y la verdad de las cosas es que si se hubiera completado la campaña de Kickstarter, nunca en la vida hubiera sido suficiente para fondear el juego que teníamos en mente. Entonces, pues, de alguna forma funcionó, ¿no? Viéndole el lado positivo. ¿Qué tal? Guillermo, ¿cuáles son los planes de lienzo de aquí en adelante, tanto como para un nuevo juego y como un estudio estandarte del desarrollo de videojuegos en Latinoamérica? Te lo digo porque en Sudamérica existe el caso de Ironhide, que hizo un boom en Uruguay, Argentina. Ahora, pues, realmente muchas personas de México para abajo, nosotros aquí, realmente nos sentimos muy orgullosos del éxito que ha tenido Laca, y lo hemos visto en Twitch, en la tienda de participación y en los videos. Entonces, para nosotros no solamente es un buen estudio que hizo un juego nacional, sino es los que pueden ser la cabeza de la punta de lanza que nos motive a seguir. Entonces, primero que todo decirle que muchos estudios muy lejanos de aquí estamos aquí con ustedes y pues esperando qué viene, cuál es la próxima sorpresa que tiene ese equipo de lienzo en su cabeza más adelante. Bueno, primero que nada, gracias a ti y gracias a todos los que vengan internacionales por darse la vuelta hasta acá. Segundo, no está en mí saber o no saber si somos o no ninguna punta de lanza, ni ningún estandarte, ni nada por el estilo. Eso está en manos de la audiencia, no de nosotros. Pero te agradezco enormemente el comentario. Tercero, ¿en qué estamos trabajando? Pues yo creo que es buen momento para anunciar Mulaka Kart. Es un juego que... No, claro que no. Está... la verdad de las cosas es que por más que yo quisiera comentarles en lo que estamos trabajando, y sí estamos trabajando en algo, y va a estar muy chingón, no puedo entrar a detalles porque pues es toda una etapa muy temprana para eso, ¿no? Pero sí puedo decirte que ya estamos trabajando en un siguiente proyecto, ya estamos en etapas muy tempranas definitivamente de desarrollo, pero... básicamente es todo lo que puedo compartir, que estemos siguiendo la misma línea, ¿no? O sea, lo que queremos es que con Mulaka, que Mulaka sea el común denominador, ¿no? O sea, que lo que tengamos sea mucho mejor que Mulaka, y yo sé que lo vamos a hacer porque ya tenemos, cuando empezamos Mulaka no tenemos ni idea de qué estamos haciendo, y mínimo ahorita ya, pues, sabemos un poquito más, ¿no? Entonces, definitivamente esa es la idea, ¿no? Seguir haciendo proyectos grandes, seguir haciendo proyectos que ojalá, como mencionas, empiecen a motivar a que se haga más desarrollo, no nomás en México, ¿no? Sino también en Sudamérica y en todos lados, y demostrar que si 8 güeyes en México, en el norte de México, aparte de todo, pudieron, pues absolutamente todos en esta sala pueden también, ¿no? O sea, es simplemente hecho de darse de tope suficiente como para que eventualmente se logren las cosas. Y pues es lo que queremos, ¿no? Y si en 3, 4 años vemos juegos que son mejores que Mulakas, entonces pues, nuestro objetivo está cumplido en ese aspecto. Y pues ojalá también por ahí en esas fechas empiecen a ver otro juego nuestro. Fuera de eso es todo lo que les puedo compartir, pero de nuevo no te agradezco tu comentario. ¿Alguna pregunta por ahí acá?
Bueno, por ese lado, sí hubo ciertos momentos, digo, generalmente cuando contamos la historia, pues contamos la versión más resumida de la historia. Del tiempo total de desarrollo en Mulaka, de nuevo, año y medio, el tiempo total de desarrollo en Mulaka fueron 3 años y medio aproximadamente. De esos 3 años y medio, año y medio fue primero la búsqueda de fondeo, que fue donde ocurrieron el Kickstarter, que fue donde ocurrió toda esta búsqueda por el inversionista, etcétera. Y donde se hizo también toda la parte de investigación como tal, ¿no? De ir a las comunidades, extraer los mitos, trabajar en los primeros sistemas de movimiento, en los primeros sistemas de combate de la manera más burda, incluso hasta el desarrollo mismo de otro juego, ¿no? Digo, para los que no saben, tenemos otro juego que es Hunter's Legacy, que fue, pues, salió a finales salió el año pasado. Y todo eso ocurrió durante este año y medio en donde estuvimos preparándonos para lo que iba a ser eventualmente Mulaka. Después de ese año y medio se trabajó 2 años y garrita en lo que terminó siendo ahora sí Mulaka, ¿no? Ahora sí ya producción como tal. Y dentro de todo este proceso sí hubo ciertos, sobre todo al principio, momentos de validación, ¿no? Momentos en donde se trabajaron de manera interna prototipos y demos que validaban ciertas mecánicas, que validaban ciertas pues, ideologías y demás. El Kickstarter, por ejemplo, fue una de las maneras en las que validamos la idea por el hecho de que fue lo que llamó la atención, ¿no? O sea, realmente el gancho para prensa fue la parte cultural, la parte mexicana, la parte de desarrollo local, la parte de todo esto. Entonces, bueno, ahí validamos una parte. Y después, durante producción misma, y también a eso le puedo echar la culpa ya al greñudo aquel, toda la parte de QA, pues se llevó durante, pues ahora sí que pues el trabajo de todo el desarrollo del proyecto, ¿no? O sea, tenemos nuestros testers internos que iban, firmaban su NDA y jugaban el juego, grabamos las sesiones, teníamos feedback, cambiamos, hicimos focus groups, hicimos toda esta parte ya más aburrida de validación, que fue lo que nos ayudó eventualmente de nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que teníamos algo especial en las manos, pero pues nunca realmente lo sabes, ¿no? Entonces, a confirmar toda esta parte de, ok, si es un juego que se siente bien, si es un juego que corre bien, si es un juego que emociona o no. Entonces, pero eso fue de nuevo, ¿no? O sea, ya práctica más interna para poder validar pues toda esta parte, ¿no? De que sí fuera un buen juego o que no lo fuera. Ya me están haciendo señas de que hay que cortar la sesión de preguntas y respuestas. De cualquier forma, les dejo mi handle de Twitter, que es la penúltima línea, o mi correo electrónico. Cualquier duda, lo que sea, comentario, positivo, negativo, odio su juego, también se vale. Háganmelo llegar ahí. Y nosotros encantados de la vida de resolverlos. Y por último, pues les agradezco enormemente que se dieran el tiempo de estar aquí. Gracias por venir y lo que sea, estamos a la orden.